Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Buenas Dios, noches, profe. muchachos. Buenas noches. A ver, muchachos, ¿tienen dudas con el segundo examen? ¿Hay algo que les gustaría esclarecer o algo por el estilo? ¿Cómo les fue en el segundo examen? Yo no sé todavía, me entero en unas horas, cuando empiece y termine de corregir. No he empezado. No, profe, todo bien. El examen está, bueno, si usted lo revisó y a mí me pareció que estaba todo correcto. Ok, ok, en particular me gustaría preguntarle a los del turno 2, ¿cómo les fue con el problema de fricción? ¿Qué fue lo que hicieron? Profe, yo lo hice, Ajá. creo que completo. Y bueno, nada, básicamente obtuve, o sea, marqué las fuerzas. Ok. Bueno, usted lo debe tener hecho, ya puedo comentarlo, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, había dos normales, dos fricciones Ajá, ajá. y bueno, la fuerza P, que la había que descomponerla y a partir de eso, hacerte ecuaciones de equilibrio y calculabas tu momento respecto, bueno, yo lo hice respecto al punto A, pero en realidad creo que es de cualquier punto. Ok. Y nada, pues, conseguir el D, pero me quedaba en función de mu sub S, la normal. Ah, no, eso sí, eso era. Ah, no, no, de la normal no te podía quedar. O sea, que te quedaba en función de los mu, únicamente. O sea, de los mu y de L, la longitud total de la barra. Bueno, bueno, Eh, no, no, lo que pasa es que, muchachos, yo ese problema eh, lo, lo, lo puse en base al problema de fricción del turno uno. Y el turno 1 era un poquito más fácil porque era simplemente una barra con un peso vertical. Cuando yo lo cambié, de hecho, el problema de fricción en el turno uno valía mucho menos, valía como 10 puntos. Pero con ese cambio que yo le hice de cambiar el peso vertical de la barra por una carga P inclinada a una distancia desconocida, que tienen que determinar ustedes cuál es la mínima, el problema se convertía en una peste, honestamente. O sea, por eso fue que le puse más puntos, porque hasta yo resolviéndolo me, me, me puse un poquito enojado y todo, resolviendo ese problema. No era difícil, en realidad, pero la cosa era que tenías que considerar dos casos. Porque había, o sea, no había una tendencia de movimiento favorecida, por así decirlo, porque la carga P podía tanto inducir deslizamiento a la derecha y hacia arriba como hacia abajo y a la izquierda, dependiendo de... Y claro, entonces básicamente tenías que estudiar dos casos y bueno, dependiendo de cuál sentido de deslizamiento pusieras, si en, porque básicamente la barra, vamos a decir, podía deslizar en dos sentidos distintos, lo cual se traducía en dos sentidos de rotación distintos, un horario y otro antihorario, dependiendo de cuál escogieras. O sea, dependiendo de qué caso abordaras, las fuerzas de fricción obviamente apuntaban hacia otro lado. Entonces, en el dibujo se sugería, o sea, por cómo estaba puesto el dibujo, era fácil únicamente considerar el caso en el que la carga P hacía que la barra se deslizara hacia la izquierda. Pero eran dos casos. ¿Tú consideraste los dos casos, Miguel? no, profe, solamente hice uno, el que me está mencionando, que la barra se deslizaba a la izquierda y se caía de la pared. O sea, se ponía plana al piso. Solamente O sea, se acercaba, o sea, que el punto de contacto entre la pared, o sea, que el punto de contacto entre la pared y el suelo se iba acercando a la pared. Entre la barra y el suelo se acercaba a la pared, hacia la derecha. O sea, no, no, al revés. Ah, ok, sí, 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 sí. sí, que quedaba plana con el piso, pues, no No, no, con la sí, 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 pared. te entiendo, te entiendo. De haber caído totalmente. No, ok, sí, exacto. Había que considerar también el otro caso. Por eso fue que les dije, muchachos, este problema es más de lo que se ve a simple vista. Ay. De todos modos, en particular en el turno 2 me aseguré de que el problema de bastidores fuese sumamente fácil. Porque el del turno uno tenía una concha de mango con una barra ideal, en realidad, vertical. ¿Quién está aquí el turno uno? Daniel. Sí. Daniel, ¿cómo manejaste tú la barra ideal? Como una barra ideal, simplemente pusiste una fuerza vertical. ¿O tuviste que analizar el cuerpo?
fue lo último que analicé. Ok. ¿Y a qué llegaste? ¿Llegaste a algo? Con la barra ideal. O sea, con la barra vertical, que en verdad era ideal. El cuerpo en forma de L. Ok. Ok, y eso te dejaba cinco reacciones, ¿no? La fuerza horizontal era cero, no recuerdo. Ah, bueno, para que vean, para que cada quien vea de qué estoy hablando. A ver, en el... Ajá, esto es... Turno 1, cool. Ya. Fíjense. Eh, el problema de bastidores del turno 1 era algo así. Aquí una barra empotrada. Aquí otra, una barra articulada en D y en E y con un rodillo en B. Otra barra articulada que unía los puntos E y C, articuladas en esos dos puntos, con un momento en el punto medio, o en cualquiera de la extensión, porque en realidad un momento es un vector libre. Y aquí había un cuerpo que articulado en C y aquí abajo, acá. Y bueno, básicamente, claro, si te das cuenta rápido de que esto era una barra ideal, ¿y cómo te das cuenta? Bueno, no te dije nada de que pesaba, no te puse ninguna fuerza. Te puse aquí una distancia Y para decirte básicamente, mira, esta longitud no importa. Pero lo hicieras como lo hicieras, podías deducir igualito que esto era una barra ideal, haciendo momentos en cualquiera de los dos extremos. Te ibas a dar cuenta de que para que esto estuviese en equilibrio, las cargas en la articulación tenían que ser paralelas a la barra. Entonces así era como se procedía. De todos modos, en el primer parcial nosotros dimos en los vínculos, en relaciones de vínculos, nosotros pusimos la barra ideal como un vínculo, que podía ser una fuerza axial tanto a tensión como a compresión. Ya después en el segundo parcial, para las clases del segundo parcial, demostramos por qué eso era así. Pero en realidad nunca hicimos ningún problema que tuviese una barra ideal como vínculo. O sea, porque fíjense lo que estoy diciendo, que es que, perfecto, esta barra ideal está articulada, pero en realidad tú puedes interpretar que tu sistema es el sistema de barras AC, o sea, AD, DE y S, y que esta barra vertical es un vínculo externo. Porque no te dan ni siquiera en qué punto, ni siquiera te dicen el nombre de este punto, ni siquiera te dicen cuánto mide. O sea, ni siquiera tienes que tomarlo como parte del sistema, lo puedes tomar como un vínculo, en este caso. Ah, bueno, sí, las reacciones horizontales por lo que estoy viendo eran cero. Sub X, sí. Sí, las reacciones horizontales eran todas ceros por lo que veo. Pero sí, o sea, solamente había que poner... O sea, cuando hicieras el diagrama de grupo libre de la barra S, solamente había que poner una fuerza vertical en el punto C, que es el que hace la barra ideal, a lo largo de su longitud. Como esto es una barra ideal, a pesar de que esto no es un problema de armaduras, las barras ideales siguen siendo barras ideales. Si tienes una barra sin peso, que esta no tiene peso porque no te lo indico, que solamente tiene fuerzas ejercidas en dos de sus puntos, como son este punto y este punto, eso automáticamente es una barra ideal. Entonces, ni siquiera tenías que considerarla como parte del sistema, lo podías considerar como un vínculo externo al sistema. Y la considerabas uno como parte del sistema, igual solamente te pedían las fuerzas en A, B y C. En el empotramiento, el rodillo y el pasador en C. ¿Dudas respecto a esto? Ok. Bueno, ahora vamos a echarle un ojito a la solución del segundo examen, en particular el problema de fricción. O sea, que esos fueron los platos fuertes de los respectivos turnos. Ajá. Aquí está.
Fíjense, la carga P es perpendicular a la barra de longitud L. Ya no es un ángulo θ desconocido, sino que es un ángulo fijo de 45 grados. La barra no tiene masa, lo que tiene es la carga P aplicada perpendicularmente a la barra. Los coeficientes de fricción estática son mu sub A y mu sub B, con el suelo y la pared respectivamente. Adicionalmente, para cuestiones de análisis, yo les dije que podían considerar que mu sub A y mu sub B eran menores a la unidad. ¿Ok? Porque claro, usualmente te dicen que los coeficientes, usualmente te dan coeficientes de roce menores que 1. Pero hay casos particulares en los que pueden ser iguales o mayores que 1. O sea, en realidad no hay ninguna regla específica que diga que la fuerza de roce tiene que ser menor que la normal. Es la tendencia, porque la tendencia es que los coeficientes de roce sean menores que 1. Pero puedes tener una superficie muy rugosa. En particular creo que leí hace poco. Superficies sumamente pulidas que tienen más adhesión o más cohesión. Entonces ejercen mayor... Y claro, pulidas puede sonar contradictorio porque si es pulida pensarías que es lisa, pero al parecer cuando las pules hay mayor adhesión, entonces la fuerza de roce, la fuerza que se resiste al deslizamiento es inclusive mayor. Eso puede pasar, pero el punto es que les comenté ese detalle porque era pertinente, porque aquí la barra el punto B podía tanto deslizar hacia arriba, tal que el punto A deslizara a la derecha, o podía ocurrir que el punto B deslizara hacia abajo y el punto A deslizara hacia la izquierda. Entonces, el caso más intuitivo, el caso que lógicamente te iba a producir una distancia D más pequeña, era en el que A deslizaba a la derecha y B deslizaba hacia arriba. ¿Por qué? Porque para que esta carga P induzca un giro en sentido antihorario, el punto de aplicación de P tiene que estar más cerca de A. Como el ángulo es de 45 grados, ninguno de los dos giros está favorecido. Entonces, hice mi diagrama. Este punto se mueve hacia la derecha, entonces la fuerza de roce va hacia la izquierda. Este punto se mueve hacia arriba, entonces la fuerza de roce va hacia abajo. Deslizamiento en ambos puntos, inminente. Aquí no hay posibilidad de volcamiento porque son puntos de apoyo discretos. O sea, no hay una continuidad de puntos de apoyo. Son solamente en A y en B. Discreto. Hice mi ecuación de momentos. Y acá, por eso es que mencioné lo del mu sub B, siendo menor que 1. Porque en la carga P, cuando hacías momentos en A, la carga P te quedaba un 1 menos mu sub B. Entonces decías como que, bueno, entonces la carga P está aplicada en sentido opuesto. Y no, o sea, el problema lo diseñé para que la carga P estuviese puesta en este sentido estrictamente. Entonces, por eso dije que el mu sub B y el mu sub A eran menores que 1. Bueno, después hacías sumatoria de fuerzas en X, después hacías sumatoria de fuerzas en Y. Todo eso para que no te aparecieran, para que se te cancelaran la normal en A y en B como incógnitas, así también como que se te cancelara... Así como también para que se te cancelara la carga P como incógnita. Bueno, en alguna parte, esto es importante y esto era parte del análisis, por eso digo que el problema era una peste. Porque, por ejemplo, cuando digo que mu sub B es menor que 1, ya yo sé que la carga P va a ser mayor que 0. O sea que está en el sentido dibujado. Luego, cuando calculo la normal acá, la normal en A, me queda en función de la normal en B. Y me queda un numerador aquí fastidioso. L menos mu sub B por L menos 2D. Y claro, la normal tiene que ser una fuerza positiva, porque la normal es ejercida estrictamente en sentido compresivo. O sea, que empuja. Entonces este numerador, que es lo único que podría hacer que esta expresión para n sub A sea negativa, yo tengo que decir que es estrictamente mayor o igual que 0, es decir, estrictamente no negativo. Entonces aquí yo saco una condición para D, que cualquier resultado que obtenga ha de satisfacer. Yo obtuve que D era 1 menos mu sub B entre 2 por L. O sea, tenía que ser menor o igual que para que este problema fuese físicamente posible. Ahora, yo les pregunto, ¿esto está por debajo de la mitad de la barra o por encima de la mitad de la barra?
este punto de aplicación, el valor crítico, el 1 menos mu sub b entre 2 por L, está antes de la mitad de la barra medido respecto al punto A o después de la mitad de la barra medido respecto al punto A, pidiendo esta expresión. Profe, creo que está por debajo de la mitad de la barra, o sea, más cercano al punto A. Claro, porque es L medios por 1 menos mu sub b. Entonces, claro, Que es esto, un número menor a 1. sí, esto que está aquí es menor que 1 multiplicado por L medios te da algo menor que L medios. Perfecto. Entonces ya sabes que básicamente para que fíjense que esto es una condición sumamente consistente en el sentido de que para que el giro se dé efectivamente en el sentido antihorario que yo estoy diciendo, el punto de aplicación de P, el máximo punto de aplicación de P, está por debajo de la mitad de la barra respecto al punto A. Entonces eso es consistente. Este no es el resultado, esta es una condición para el resultado. Entonces ahora sí, hago la sumatoria de fuerzas en Y, elimino las normales, se me van, despejo la distancia D, y esta distancia D yo tengo que analizarla para ver si me da menor o igual que el valor crítico de 1 menos mu sub b entre 2 por L, o 1 menos mu sub b por L medios. Y bueno, yo hago mi factorización, yo tuve que hacer una factorización específica, y me quedó que esto era 1 menos mu sub b por 1 menos mu sub a, por L entre 2 por 1 más mu sub a por mu sub b. Entonces, yo sé que esto es menor que esto, porque básicamente tengo la misma expresión multiplicada en el numerador por 1 menos mu sub a, que es un número menor que 1. Ya por ahí es más pequeño. Y encima está dividido entre 1 más mu sub a por mu sub b, que es un número mayor que 1. Entonces, esto hace que el numerador sea más pequeño, esto hace que el denominador sea más grande. Ambos factores hacen que la expresión en general sea más pequeña. Entonces, por ende, esto es lógicamente menor que el valor crítico que hallamos para la distancia D, en el caso de giro antihorario. Aquí hice la factorización, porque lo que tenía originalmente era esto. Entonces, si hacían esto... aquí yo hice una pequeña verificación. O sea, calculé con momentos en B en lugar de momentos en A y me dio exactamente la misma distancia. Y luego, podíamos analizar el caso 2, pero luego podías decir simplemente, por sentido común, para que la barra se mueva en sentido opuesto, con rotación en sentido horario, el punto de aplicación de la carga P debe estar más lejos del punto A, de lo que estaba para el caso 1. Proende. Mira, ok. Qué chimbo proende, ya. Por ende, la distancia mínima es simplemente la que calculamos en el caso 1. De todos modos, y si me ponías esto, habiendo calculado esto, ya tenías todos los puntos del problema. O sea, haciendo todo el análisis que hice, más este pequeño comentario, ya ibas a tener todos los puntos del problema. Pero si no te das cuenta de ese detalle, o en particular, como yo intuí, que la mayoría de la gente lo que iba a hacer era calcular el caso opuesto, el que no daba la distancia mínima, igual resolví esto y le asigné un puntaje. El caso 2, deslizamiento tal que giros en sentido horario. Y bueno, hice mi análisis aquí repetido, Obtuve también una condición, y fíjense que la condición para este caso es que la distancia sea... y aquí, fíjense, es mayor o igual. Esto lo escribí mal en el momento. La distancia tiene que ser mayor o igual que 1 más mu sub b entre 2 por L, o mejor dicho, 1 más mu sub b por L medios. Entonces, aquí el valor mínimo de la distancia era mayor que la mitad de la barra, que el de la mitad de la barra, porque tengo L medios multiplicado por 1 más mu sub b, que es un número mayor que 1. La barra está por encima, o sea, este punto de aplicación estaría por encima de la barra, en este caso, en el que el sentido de giro de la barra es horario. Esa fue mi condición. Entonces hago el procedimiento que hice, hago lo mismo que hice antes, calculo mi distancia para este caso y la comparo con el valor de referencia. Y bueno, me queda también 1 más mu sub a por 1 más mu sub b por 1 más mu sub a por L entre 2 por 1 más mu sub a por mu sub b. Y bueno, así haces un pequeño análisis rápido, te das cuenta también de que esta expresión es mayor que esta. Entonces este valor de la distancia satisface la condición crítica de la distancia D. Esta es la distancia 2. Es claramente
mayor que la distancia 1, entonces esta no es. Pero igual vale casi la mitad del problema haber analizado este caso. Y bueno, esta es la distancia 2, aquí la verifiqué. Como de 1 es menor que de 2, entonces de 1 es igual a la distancia mínima, que es igual a lo que habíamos calculado antes. 1 menos mu sub a por 1 menos mu sub b, entre 2 por 1 más mu sub a mu sub b por L. O sea, si era... Aquí hice un paseo un poco rápido sobre lo que había que hacer, pero si era un problema un poco más... Bueno, un problema fastidioso. O sea, en el turno 2, los problemas unidos eran en verdad sumamente sencillos. Y el plato fuerte era el problema de fricción. Vanessa, ¿tú de casualidad analizaste ambos casos? ¿Analizaste por lo menos el caso de giro antihorario? ¿O cómo lo hiciste? Ok, vamos a interpretar que Vanessa está comiendo shawarma. Ok. Entonces, muchachos, bueno, nada. Las notas del segundo examen las van a tener para mañana en la mañana. Y bueno, vamos a hacer un pequeño paseo sobre lo que sería el tercer examen antes de empezar con temas. Ok, entonces, a ver. Déjame buscar el programa para que lo vean claramente. Ok. Ok. Para acá, tema 1 listo. Tema 2 listo. Fíjense. Aquí nos tocaría esfuerzos y deformaciones, distribución interna de cargas en un cuerpo sólido, definición de vector esfuerzo, componentes normal y tangencial del vector esfuerzo. Fíjense que esto es lo que hemos visto, que esto salió en el segundo examen, pero muy simple, muy simplificado. Matriz de esfuerzos, eso no lo hemos visto. Desplazamientos y deformaciones de un cuerpo sólido deformable, no lo hemos visto. Definiciones generales de deformación normal y tangencial. Matriz de deformaciones, eso es muy interesante. Ok. El tema 4 es elementos sometidos a cargas axiales. Entonces, esfuerzos y deformaciones en elementos prismáticos sometidos a cargas axiales. Usualmente con prismáticos abarcamos únicamente cuerpos con sección transversal constante. Es lo común. Propiedades mecánicas de los materiales. Eso serían algunas propiedades como el módulo de Young y ese tipo de cosas. Creo que en general en MK1 lo que usamos es el módulo de Young. No va mucho más allá de ahí, porque por ejemplo otra propiedad que se usa es el momento de inercia. La inercia de área, mejor dicho. Porque el momento de inercia es para referirse a la inercia respecto a la masa. Especificaciones y normas para ensayos de materiales. Ok, esta es la gráfica de la deformación relativa de un cuerpo junto con el ensayo de tracción. Ensayo de tracción es cuando tienes una probeta y la alas por sus extremos. Una probeta es una especie de cuerpo vertical, de barra vertical, pero tiene en los extremos. Es más gruesa, de modo que es fácil agarrarla y alarla. Y bueno, en función de ese ensayo de tracción, tú ves cómo se estira la probeta. También ves en realidad cómo se contrae el área de su sección transversal, que esa área de hecho se minimiza cerca del centro, cerca de la mitad de la longitud de la probeta.
Luego también vamos a ver ley de Hooke, que esto no es nuevo para ustedes. Ley de Hooke es lo que vieron ustedes de los resortes, de que la fuerza aplicada sobre un resorte es directamente proporcional a su deformación, donde la constante de proporcionalidad es la constante de elasticidad o de rigidez del resorte. He escuchado que se llaman de las dos formas por años. Ok, módulo de elasticidad y módulo de Poisson. Esas son propiedades mecánicas de los materiales. Límite proporcional. Ok, aquí en ley de Hooke, fíjense que cuando hablamos de ley de Hooke, en realidad no nos referimos a la de los resortes, sino que decimos que, por ejemplo, una probeta o una barra, también puede ser una barra ideal, para deformaciones pequeñas tiene un comportamiento aproximadamente lineal. Eso quiere decir que la ley de Hooke más o menos se cumple para deformaciones pequeñas en cuerpos lineales como barras, por ejemplo. Pero no lo presentamos en función de un resorte o una... no, sino que nosotros decimos el esfuerzo normal es directamente proporcional a la deformación relativa de la barra, que es su deformación dividida entre su longitud total. Entonces, eso lo vamos a ver apropiadamente en su momento. Resistencia a la tracción. El concepto de factor de seguridad. Esto es importantísimo. O sea, porque ya aquí en realidad nos estamos saliendo de lo que es estos problemas ideales que sirven solamente para el papel. Cuando hablamos de un factor de seguridad, esto habla de qué tan cerca vas a permitir que el sistema esté de las máximas cargas que pueda soportar. Por ejemplo, imagínate que, y esto lo voy a decir en función de fuerzas, ¿ok? No, vamos a decir en función de esfuerzos. Imagínate que el esfuerzo normal máximo que soporta una viga es de 20 pascales. Si tú dices que el factor de seguridad es de 2, significa que la carga máxima a la que tú estás dispuesto a someter esa viga es la mitad de la máxima que puede soportar realmente. O sea, si tú dices que la viga se rompe, o sea, si la viga en las tablas te dicen, mira, este material falla con 20 pascales de atracción, y tú pones un factor de seguridad de 2, tú vas a decir, mira, ok, esa carga máxima de 20 pascales, yo me quiero alejar de ella con un factor de seguridad de 2. Entonces, esa carga de 20 pascales, yo la divido entre 2. Y la máxima carga a la que voy a someter a mi sistema es 10 pascales en esfuerzos. La carga expresada como esfuerzo. Eso es factor de seguridad. Esto se ve en mecánica de materiales 2 y en mecánica de materiales 3. Y bueno, en función de ese factor de seguridad, tú puedes hablar de un esfuerzo admisible. Que en este caso, el máximo, el esfuerzo de fractura, por así decirlo, era el de 20 pascales. Aquí el esfuerzo admisible para un factor de seguridad de 2 es el de 10 pascales. Eso lo estoy diciendo por encima, pero es para que vayan abriendo la mente. Normas y códigos de diseño en ingeniería. Yo esto ni lo recuerdo, honestamente. O sea, pero estos efectos de la materia es únicamente una tabla que te muestran para distintos tipos de perfiles. Y te muestran para distintas vigas qué es lo que soportan, básicamente. Diagrama de carga axial, elementos prismáticos de sección transversal variable. Esto no lo dio mi profesor, pero bueno, yo lo iré a dar solamente para cumplir con el programa. Estructuras estáticamente indeterminadas. Fíjense, muchachos, aquí ya estamos hablando de problemas hiperestáticos que solamente pueden determinarse conociendo la deformación de un cuerpo en un punto, por ejemplo. Entonces, básicamente, por ejemplo, en un problema tengo 4 reacciones de vínculo. Por ejemplo, un problema plano. Vamos a imaginarnos un problema plano en el que tengo 4 reacciones de vínculos. Ese problema automáticamente es hiperestático porque yo no tengo cómo calcular las 4 porque en el plano tengo solamente 3 ecuaciones de estática. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos en Z. ¿Ok? Entonces, claro, me quedaría una
me quedaría un exceso, un superávit de incógnitas con respecto al número de ecuaciones. En estos problemas estáticamente indeterminados usualmente te dan un dato, son hiperestáticos, por ejemplo, o sea, lo que hablamos, 4 reacciones de vínculo versus 3 ecuaciones estáticas, y te dan un dato de deformaciones con el cual tú puedes determinar todas las reacciones. O sea, te dan un dato para que tú puedas deducir una cuarta ecuación que ya no va a tener que ver con estática, o no solo con estática, sino que ese dato de deformación tú lo puedes relacionar con esfuerzos o deformaciones y, y de ahí tú deduces una cuarta ecuación con la que el problema hiperestático sigue siendo hiperestático, pero puedes determinar todas las incógnitas. Ah, miren, esfuerzos ocasionados por la expansión térmica. Esto es muy interesante. Porque claro, con un cambio de temperatura nosotros modelamos, cuando los cuerpos se calientan, nosotros modelamos em, que los cuerpos se expanden longitudinalmente. Entonces, esto de esfuerzos ocasionados por la expansión térmica puede ocurrir y eso de hecho es eso de hecho es muy interesante. Esto no es la clase, no es el contenido de la clase, pero me parece interesante. Esto es para que lo tengan en cuenta, para que lo vayan visualizando de una vez. Entonces, me interesó hablar de esto de una vez. Esfuerzos ocasionados, expansión térmica. Y esos son casos como este, muchachos. Tienes, por ejemplo, ya, alguien dijo algo. Dime, Miguel. Sí, profe, bueno, justamente que va a tocar este tema, ¿no? Ujú. A mí una vez me llegaron a decir en el colegio que, bueno, mi profesora lo ejemplificó con el portón de la casa, pues. No, bueno, no sé si va al caso, pero ella dijo que el portón al mediodía estaba súper dilatado, pues estaba expandido Ok, y ok. uno lo sentía más pesado el portón al momento de jalarlo para abrirlo. ¿Es verdad eso? ¿Que aumenta su peso o no? No, no, el No, o peso, sea, me parece el muy peso, lógico, pues, no, pero no, el peso no, por conservación de la masa, no, eso no debería ocurrir. lo que yo Eh, supuse era que obviamente ocurría la expansión térmica, se expandió un poco o sea, en los orificios que están, supongamos, en las sujeciones que tiene con la pared y eso, y la misma fricción era lo que hacía que costara abrir lo demás, pues. O ok, sea, claro, tú estás diciendo, claro, se expande lateralmente, transversalmente se expande, aumenta la normal con las paredes o con lo que sea que lo rodee, entonces por ende aumenta la ahí, fricción. Sí, 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 es eso. sí, sí, La correcto. masa, sí, no, la masa no debería cambiar, salvo que el cuerpo transpire de alguna forma o algo por el estilo. Ok, ok, dale, perfecto. Sí, sí. Quería Que de hecho los que sean mecánicos y en realidad los que sean IQ y los que sean de materiales también, casi o sea, 60% de los que están aquí, u 80% porque aquí casi nadie es ni electricista. Eh, Alejandro creo que me dijo que era electricista, pero Alejandro no está aquí. Eh, bueno, los mecánicos lo ven en mecánica de fluidos y los IQ y de materiales lo ven en fenómenos de transporte, que usan bastante lo que es la conservación de la masa. O sea, en mecánica vamos a en general a decir que en general la masa es algo que siempre se conserva. Ok, eso. Entonces, exacto, decir que aumentó el peso solamente tendría sentido, bueno, ya eso sería irse medio lejos, pero la masa solamente puede variar de un cuerpo sin que se rompa ni nada, quiero decir, sin que se desprenda masa. La masa percibida de un cuerpo puede variar cuando estás a velocidades cercanas a la luz, pero no recuerdo si era que aumentaba o disminuía. Bueno, y el peso podría aumentar o disminuir si te acercas o te alejas del campo terrestre, del punto fuente del campo terrestre, por ejemplo. Pero sí, propiamente, si te mantienes a la misma gravedad y no te mueves cerca de la velocidad de la luz, la masa del cuerpo no debería cambiar en lo absoluto. Pero fíjate, y aquí vamos a ver un poco con ese ejemplo. Imagínense que tienes una barra aquí doblemente empotrada.
Eh, entonces, digamos, esta barra no tiene la holgura para expandirse, ¿ok? Digamos que está doblemente empotrada. Eh, ¿Y qué pasa si hubiese un aumento de temperatura? Claro, aquí Profe, como suponiendo... usted lo mencionó, Dime, Miguel. que como usted lo mencionó, no va como a crecer un poco la barra en su largo. Eh, claro, pero ¿qué pasa si no tienen la posibilidad? Imagínate que la barra es deformable, pero que estas paredes no lo son. O sea, la barra Se, no puede hundir las paredes, vamos a decir. ¿Ok? se va como que o sea, achatar, o sea, como que, no sé, comprimirse, hacerse como una, Va, no sé no, cómo explicarlo. no se va a comprimir tampoco, pero va a sentir esfuerzos de compresión. Correcto. Por el hecho de que quiere dilatarse, pero las paredes no lo dejan. Entonces, la barra siente esfuerzos de compresión. Ante un aumento de temperatura, la barra experimenta esfuerzos normales a compresión. Sí, esto me interesaba mencionarlo. O sea, esto me parece tan interesante porque fíjense que aquí no hay fuerzas. O sea, aquí no estamos... Porque usualmente nosotros asociamos los esfuerzos con cargas de fuerza directamente que se aplican. Pero no necesariamente puede estar relacionado con deformación o con falta de ella. O sea, fíjense que si la barra fuese un cuerpo rígido, el cambio de temperatura no lo afectaría. Pero ahora que estamos hablando de una barra que es deformable, que tiene la potestad de estirarse ante un cambio de temperatura, en un aumento de temperatura, esta barra va a tender a estirarse. Ante esa imposibilidad de estirarse, la barra va a empujar a, a a las paredes. Va a empujar a las paredes. Y bueno, lógicamente ese empuje a las paredes, por acción y reacción, las paredes también van a empujar a la barra. No la van a empequeñecer ni nada, pero no la van a comprimir. Pero sí van a ejercer esfuerzos de compresión debido únicamente a un incremento de temperatura. Por lo que vemos que efectivamente los esfuerzos y las deformaciones o falta de deformaciones en este caso se relacionan entre sí. En este caso, terminamos teniendo un esfuerzo por falta de deformación. O sea, hay una tendencia a la deformación que no es permitida por las condiciones del problema. Esa tendencia a la deformación, al no permitirse, tienes un obstáculo que te impide deformarte. Entonces, obviamente, si quieres estirarte y un obstáculo te lo impide, va a haber una fuerza entre la barra y el obstáculo. Y bueno, eso se termina traduciendo en el esfuerzo compresivo del que estoy hablando. ¿Dudas respecto a esto? Todos con esto, de nuevo, esto es un abrebocas. Esto lo vamos a ver de nuevo en semana 10 o semana 9 o semana 11. No sé exactamente qué punto. El tercer parcial es el miércoles de semana 12. Rezagados es el jueves de semana 12. Bueno, supongo que igual lo voy a hacer en dos turnos el tercer examen. Em, y, y el de rezagados lo avisaré con tiempo. Me pondré de acuerdo con las personas que vayan a presentar. Ya tendría que ver también quiénes faltaron al tercer examen. El parcial de rezagados puede ser absolutamente cualquier cosa de la materia, teórica, práctica, o sea, no necesariamente, o muy probablemente no va a tener una estructura tradicional, porque dentro de todo, o sea, yo sé que a veces me invento algunas cosas en clases, pero en los exámenes no soy de inventar mucho. En el parcial de rezagados sí me doy el lujo de poner cualquier cosa. Ok. ¿Dudas respecto a esto, muchachos? No, profe, puede continuar. Ok. Entonces. Y fíjense que del tema 4 ya cubrimos. Ajá, alguien está diciendo alguna mujer. Verónica. ¿Fuiste tú, Verónica? Sí, profe, no, le iba a preguntar si momento de inercia y eso iba, pero Ah, ya sí. veo que está Sí, ya voy a eso. compartiendo. Sí, sí. Dense cuenta que el tema 4 ya lo vimos para el segundo examen. Cálculo de armaduras, método.
Método de los nodos y método de las secciones. Dimensionamiento de los miembros de la armadura, eso no lo hicimos. Supongo que... Honestamente ni siquiera recuerdo que... Puede ser que en un problema de deformaciones esto corresponda. Tengo que investigarlo porque de verdad así a simple... Haciendo memoria rápido, de verdad no recuerdo que esto me lo dieran para el segundo examen, así que posiblemente esto corresponda para el tercer examen. Pero esta primera partecita, cálculo de armaduras, método de los nodos y método de las secciones, ya lo vimos. Ok, el último tema sería el de flexión de vigas, que esto es, para los que van a ver mecánica de materiales 2 o mecánica de materiales 3, este es el corazón del curso en realidad. O sea, no es el corazón del curso para mí honestamente es casi todo. O sea, es estática más esto. Estática, pero esto es lo que terminas heredándole a los cursos posteriores de mecánica de materiales. Flexión de vigas. Entonces, bueno, básicamente flexión de vigas, nosotros vamos a ver de manera matemática cómo varían las fuerzas cortantes, las fuerzas normales y los momentos flectores sección a sección para una viga usando métodos matemáticos. Entonces, por poner un ejemplo, y esto también es algo que es pertinente. Flexión en vigas. Fíjense, imagínate que tienes una viga isostática de las bonitas. Y no sé, digamos que tienes cualquier carga aquí, cualquier cosa. Esta carga distribuida, como pueden ver, no abarca toda la longitud de la viga. Fíjense. Básicamente, siendo este el eje X, o sea, el eje axial de la barra, lo llamamos X. Básicamente lo que nosotros hacemos en este parcial de fricción en vigas, parte de lo que hacemos es calcular para una sección genérica a una distancia X, por ejemplo, del punto del extremo izquierdo, nosotros hallamos la fuerza normal como función de X, la fuerza cortante como función de X y el momento flector como función de X y los graficamos. Más que todo los graficamos. A veces no es necesario hallar la función, sino graficarlo, porque la función es relativamente fácil hacer el gráfico sin determinar la función. Pero el punto es, haciendo un procedimiento relativamente simple, puedes ver cómo están distribuidas las fuerzas normales, cortantes y momentos flectores sin importar la sección. Entonces, no es solamente para esta sección, es para esta. Haciendo un procedimiento muy simple, puedes saber cómo son estas fuerzas internas sobre la viga en distintas secciones. Luego, fíjense en esto. Distribución de esfuerzos normales en vigas rectas de sección transversal uniformes, de sección transversal uniforme. Bueno, básicamente, a causa de la fuerza normal y del momento flector, vamos a tener esfuerzos normales. Que por cierto, estos esfuerzos normales están asociados al momento de inercia, a la inercia de área. Que bueno, los que ya vieron la asignatura sabrán que la inercia de área de una viga está asociada a el área de su sección transversal y cómo está distribuida. Entonces sí, esto es un asunto también geométrico.
análisis de cargas internas en estructuras planas, ajá, diagrama de fuerza cortante y momento flector. Esto es lo que decía de representar gráficamente la normal, la fuerza cortante y el momento flector. Usualmente las que se representan son, o sea, las que más habitualmente se representan son las de fuerza cortante y momento flector, porque las cargas normales también se representan, pero no es tan común después de en materias más avanzadas. O sea, usualmente estos son los dos diagramas más importantes. Pero el de normales también se hace en mecánica de materiales 1. Relación entre la fuerza cortante y el momento flector. Ok, el momento flector es la integral de la fuerza cortante, con un signo negativo. Pero bueno, eso lo vamos a desarrollar en su momento. Momentos de inercia de una sección plana, esto era lo que yo decía, ejes principales de inercia. Son los ejes en los que se ubica el centroide de la sección plana. Secciones compuestas. Pero claro, nosotros vamos a conocer, al igual que en física 2, aquí nosotros vamos a conocer las inercias de figuras bastante comunes. O sea, sean rectángulos, círculos, no recuerdo si de repente triángulos no me suenan en lo absoluto, honestamente. Pero sí recuerdo que había más de... pero más que todo rectángulos. O sea, honestamente eso es lo que predomina. De secciones, de vigas con secciones circulares, puede que también veamos algo. Y si hay alguna otra sección notable, yo se las hago saber. Pero lo que yo recuerdo, las secciones transversales de las vigas que estudiamos eran más que todo compuestas por rectángulos. Ah, bueno, esto es el teorema. También vamos a repasar el teorema de los ejes paralelos, teorema de Steiner, creo que también le dicen en física 2. Cálculo de estructuras isostáticas. Ah, fíjense, dimensionamiento de la sección transversal y selección de perfiles estructurales. Ajá, miren, esto es interesante, que este es como el plato fuerte de este último examen. Vigas sometidas simultáneamente a flexión y carga axial. Esto es lo que les estaba diciendo, de que estos dos factores, normal y momento flector, ambos influyen en el esfuerzo cortante. En el esfuerzo normal, perdón. Entonces, claro, en este examen, en este tema de vigas, ustedes también van a estar dimensionando vigas. Entonces, en función de las cargas a las que está sometida, ustedes escogen el tamaño de la viga. La viga más pequeña que soportaría las cargas planteadas. A ver. Y bueno, eso sería todo el tercer examen. Para este examen, todo o casi todo está en el segundo libro, ya el de mecánica de materiales. Quizás lo único que podría estar en el Hibbeler es el de dimensionamiento de los miembros de una armadura. Porque no recuerdo si eso está en la parte estática o en la parte de mecánica de materiales. Pero de todos modos, solo con la posible excepción de esto, todo lo demás es seguro que está en el Hibbeler de mecánica de materiales. El segundo, el de carátula verde, que no está digitalizado bonito. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a lo que acabo de decir? Ok. Profe, yo creo Di- que lo tengo en PDF, ese libro. En, Si quiere lo paso. en O PDF comparto. digitalizado bonito. ¿Sí? Ah, Lo puedo pasar por Telegram. Creo dale. que lo tengo en Telegram. Exactamente. Dale. Si lo tienes, exacto. Si lo tienes así más bonito, perfecto. Porque así puedes hacer control F y te ahorras algo de tiempo buscando las cosas. Eso es mucho mejor. Eso sería muy útil. Gracias, Verónica. Ojalá puedas conseguirlo. Ok. Dicho eso, yo quería hablar de un tema. Justamente me acordé por otra cosa que estaba haciendo, si no ni lo mencionaba, porque no es... Como pueden ver, este último parcial tiene muchos temas, pero... vamos a ponerlo así. Esfuerzo normal, dependiendo de
dependiendo de la sección transversal. Ah, no, vamos. Esfuerzos normal y cortante dependiendo de la sección transversal. Ok. Vamos a ver. Ok. Y vamos a imaginarnos aquí una viga cualquiera. Ah, no, de repente la puedo copiar de lo que tengo arriba. Ah, perfecto, copio lo que necesito, borro lo que no. Esta carga distribuida no me sirve, la borro. Ok. Ok, vamos a suponer que aquí hay una fuerza normal de 5 newtons, vamos a poner. Ok, perfecto. Si no, esto va a ser todo. Esto es perfecto para el punto que quiero ejemplificar. Esto sería el eje Y aquí estaría el eje X. Ok. Y visto desde Z, o sea, visto cambiando la perspectiva, si esto es X a la derecha y esto es Y hacia arriba, Z saldría del plano. Si yo giro, por ejemplo, el eje X hacia la izquierda, de modo que quede viendo hacia mí, de modo que el eje X sea el que quede viendo hacia fuera del plano, tendría mi viga así. Supongo que lo que vería sería el rodillo así y la articulación plana ya, así, con agarres hacia los lados. Y una fuerza, ajá, esto seguiría siendo Y. Y tendría la carga de 5 newtons entrando al plano. Ajá. Este dibujo está aquí medio engorroso, pero en realidad representé todo lo que tenía que representar. Esta es la sección transversal de esta viga. ¿Ok? Si la veo así de frente, no voy a ver la longitud de la viga, voy a ver la sección transversal de la viga. Lo que está más cerca de mí es el rodillo. ¿Ok? Y yo estoy viendo cómo la carga de 5 newtons está entrando al plano. Y claro, como las articulaciones planas en realidad rodean a la viga, es un agarre de un lado, un agarre del otro y un pasador que atraviesa a la viga y a los lados de la articulación, todo esto tiene sentido. Ahora, como esta carga comprimía, si tengo el eje X visto de frente, que es como dije que iba a ser la rotación, la carga de 5 newtons queda entrando como la parte de atrás de un tornillo. ¿Okay? Si estuviese saliendo del plano, se vería así. Como está entrando, se ve como la cola de un tornillo. ¿Se entiende esto? O sea, quizás debí usar colores, pero les pregunto, ¿entienden esto? ¿Necesitan que aclare algo? Vamos a intentar hacer dibujos más bonitos si es necesario. Ustedes me dicen. Ok, Daniel lo entiende, pero ¿qué me dicen los demás?
Profe, a mí no me quedó claro. Lo único que hizo fue representar la fuerza de 5 vista desde otra perspectiva. No, y giré toda. O sea, ¿has usado SolidWorks de casualidad? No, bueno, no sé, pero el punto es que No, no. cambié la perspectiva. Fíjate, aquí tengo X a la derecha, Y hacia arriba y Z saliendo. ¿Ok? Como ver el problema de lado, pues, la figura de lado Sí, sí, me moví, me puse justo enfrente del, de la barra. me puse justo Rodillo. enfrente, justo enfrente del rodillo, de modo que el eje X quedó apuntando hacia mí. Ok, cambié de perspectiva. Okay, okay. Entonces, al cambiar de perspectiva, esta fuerza de 5 newtons está entrando al plano, porque ahora el plano que yo estoy viendo es el YZ. ¿Ok? Veo el rodillo de frente, lo más cerca que veo, más lejos, hacia atrás, veo la articulación. Este es el lado derecho, esto, o sea, esto es la mitad de la articulación, esta es la otra mitad de la articulación y este es el pasador que los atraviesa a ambos y a la viga. Y aquí veo la fuerza de 5 newtons entrando al plano, porque claro, esta fuerza antes comprimía, apuntaba en el sentido negativo del eje X. Si ahora el sentido positivo del eje X apunta hacia mí y esta fuerza apunta en el sentido negativo del eje X, el sentido del negativo del eje X va a apuntar hacia adentro del plano, que se representa como una X, una cruz, la cola de un destornillador. La cola de un tornillo en realidad. O también destornillador, no estoy seguro. Sí, ahora sí, sí está un poco más claro ahora, Miel. Sí, sí. Ok. Sí, sí, ya me quedó claro. Perfecto, entonces vamos a decir que esta sección transversal tiene una altura de 0.6 metros y em, y una base que mide 0.5 metros. Claro, para una sección transversal tan grande esta viga tendría que ser súper larga. Vamos a decir que esta viga mide, qué sé yo, 30 metros. Y me piden, por supuesto, bueno, que por supuesto, me piden los esfuerzos cortantes en una sección intermedia, los esfuerzos normal y cortantes en una sección intermedia de la barra. ¿Ok? Que hecho, vamos a decir que está por la mitad. Pero me lo piden de dos formas. La primera es una sección transversal recta, como siempre. Y la segunda es una sección transversal inclinada. O sea que cuando corte vamos a poner que esto se llama ponerlo con colorcitos. Esta es la primera sección transversal que me piden. Esta sería la segunda sección transversal que me piden. Ambas a 15 metros, pero una forma un ángulo de 30 grados, por ejemplo, con la vertical. ¿Ok? Entonces me piden esfuerzo normal promedio y esfuerzo cortante promedio para la sección 1 y para la sección 2. ¿Ok? Entonces lo primero es calcular las reacciones, que eso es lo mismo para todos los casos.
Hago mi diagramita de cuerpo libre. Muchachos, está claro lo que estamos pidiendo, porque en realidad esto es la primera vez que lo pongo, que la sección no va a ser perpendicular al eje de la barra, sino que va a formar un ángulo de 30 grados con la perpendicular del eje de la barra. Se aborda distinto, no se preocupen, estoy aquí. Pero también traten de pensar ustedes mismos cómo sería, porque de verdad es interesante. Ok, entonces hago mi diagrama de cuerpo libre. Y en realidad no hay mucho que hacer. Tengo una articulación y un rodillo. Mis dos viejos amigos de siempre. Tengo mi A sub X. Bueno, incorrecto, mi A sub Y. Tengo mi A sub X. Tengo mi B sub Y. Y tengo, por supuesto, mi normal de 5 newtons hacia la izquierda. Bueno, ya de entrada esto es una barra ideal, pero vamos a ver qué pasa. Entonces, hacemos la sumatoria de fuerzas en X, que me va a quedar que A sub X menos 5 newtons es igual a 0, de modo que A sub X es igual a 5 newtons. Luego hago la sumatoria de momentos en el punto A, esto medía 30 metros. Esto va a ser igual a... bueno, estas fuerzas de nano en momento, esta viga, suponemos que esta fuerza normal está pues alineada horizontalmente con el punto A. De modo que corta el punto A. ¿Ok? Entonces lo que tendríamos simplemente es 30 por BY igual 0. Donde dedujo entonces que BY es igual a 0. Y por eso es que esto es una barra ideal. Ahora cuando hago mi sumatoria de fuerzas en Y, es que voy a tener que A sub Y más B sub Y es igual a 0 newtons. Newtons acá también. Entonces A sub Y es igual a 0 menos B sub Y. A sub Y es también igual a 0 newtons. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo? Entonces, hablando de la sección 1. ¿Quién sería el esfuerzo normal? O bueno, no tiene que ser tan directo. Está bien escribirlo de todos modos. ¿Quién sería el esfuerzo normal? O sea, ¿cómo sería la ecuación que lo define? La tuvieron que usar en el parcial de ayer. Profe, la fuerza entre el área transversal. La fuerza normal, como dice Daniel, entre el área transversal, como también dijo Verónica. Normal entre área. Y claro, en este caso es muy claro que la fuerza normal, o sea, si ya tienes un poquito de buen ojo, que no tienes por qué tenerlo, o sea, estás recién viendo este tema, pero si ya lo tuvieras, sabrías que la fuerza normal se propaga, por así decirlo, se transfiere uniformemente a lo largo de toda la sección transversal, porque para cualquier sección que yo haga, a ver, vamos a ponerlo así, hago mi sección transversal 1. Vamos a poner con el mismo color que hice antes para guardar la consistencia. Lo hice en rojo. Ok, perfecto. Esto sería el punto A, con lo que me estoy quedando. Esto lo pongo más arriba para no incomodar. Tengo A sub X aquí. Que lo puedo poner una vez como 5 newtons, porque ya calculé que A sub X eran 5 newtons. Tengo A sub Y vertical, que es 0. Ni la voy a poner, no me va a molestar. No hay una fuerza de 0, lo siento. Lo siento mucho.
En verdad no lo siento. Y pongo aquí en la sección transversal la fuerza normal perpendicular al área, perpendicular a la sección, que sería la normal 1 en realidad. Porque vamos a hacer dos secciones, entonces por eso es útil el subíndice. Manteniendo el orden. Esto sería B1. Y aquí tendríamos momento flector 1. De la sumatoria de fuerzas en X, yo determino, por supuesto, que 5 newtons más N1 es igual a 0, de modo que determino que N1 es igual a menos 5 newtons, por lo que está a compresión. Es lo que decía. Esto es tal cual una barra ideal, porque no hay fuerzas cortantes y solamente hay cargas ejercidas en dos puntos. Claro, en particular los 5 newtons, los 5 newtons en principio no provienen de un vínculo, pero igual está ejercida en el punto B. Entonces tengo solamente cargas en A y en B. La barra no pesa nada, no hay otras fuerzas aplicadas sobre su longitud. Entonces es una barra ideal. Entonces, a lo que estaba diciendo, no necesariamente está relacionado con esto, pero lo que estaba diciendo era, esa fuerza me da menos 5 newtons, y era de esperarse, o sea, es de esperarse que en toda sección transversal esta barra esté a compresión con 5 newtons, porque no hay ninguna otra fuerza normal que genere un cambio en ese sentido. No hay ninguna fuerza normal que genere un cambio en la carga normal. O sea, si la barra está comprimida en sus extremos izquierdos y derechos por una fuerza de 5 newtons, es de esperar que esa norma que aparezca en cada sección una fuerza normal compresiva de 5 newtons. Eso es esperable. Y fíjense que ni siquiera, o sea, para sacar esta conclusión de que la sección transversal siente una fuerza normal de 5 newtons, en ningún momento usé el dato de que esta es la sección transversal particular que está a 15 metros del punto A. Esto no ha sido utilizado todavía, eso va a ser utilizado para la ecuación de momentos. Este dato de la normal lo determiné únicamente estudiando las fuerzas horizontales. Es decir, que en realidad este resultado es global para cualquier punto intermedio entre A y B. Cualquier punto intermedio entre A y B, la normal para secciones transversales perpendiculares al eje longitudinal o al eje axial de la barra, la fuerza normal va a ser 5 newtons a compresión. ¿Está claro eso que acabo de decir? Sí, profe. Ok. Entonces. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y para calcular la fuerza cortante y me queda que menos B1 es igual a 0. ¡Oh, sorpresa! Una barra ideal no tiene fuerzas cortantes cuando la sección es perpendicular al eje de la barra. Entonces B1 es igual a 0. Aquí no hay nada que inventar. De forma complementaria puedo calcular el momento flector. No es necesario, pero se puede hacer. La normal no hace momento. Estoy aplicando momentos respecto al punto A. Entonces me va a quedar M1 igual 0. Ninguna fuerza hace momento. Entonces el momento flector es directamente 0. Esto es simplemente complementario porque no es necesario para lo que estoy haciendo. ¿Ok? Porque por ahora estamos estudiando únicamente fuerzas normales por cargas axiales. Ya después, este momento sí puede pesar, porque, o sea, los momentos flectores, hay fuerzas normales por momentos flectores que son, es algo así, menos el momento por la Y entre la inercia. Y la Y está medido, es una Y que está medida respecto al centroide de la sección transversal de la barra. Esto no tienen que memorizarlo, pero lo que quiero decir es aclarar que este esfuerzo normal que estamos estudiando aquí es únicamente por cargas axiales. Más adelante, cuando veamos flexión en vigas, vamos a ver que hay un esfuerzo normal en cada punto de la sección transversal que se saca con esta ecuación. El momento flector en esa sección transversal por la altura de esa sección transversal. O sea, si esta es la sección transversal de nuestro problema, esta es la línea media, y yo quiero calcular el esfuerzo en este punto. Ese punto va a estar a una altura Y desde su línea media, que es esta misma línea media de acá.
O sea, desde el plano neutro, le dicen. Entonces el esfuerzo, vas a tener un esfuerzo por flexión y vas a tener un esfuerzo por carga axial. Entonces el esfuerzo total va a ser el esfuerzo por carga axial más el esfuerzo por momento flector, que esto va a ser carga normal en esa sección transversal, entre el área de esa sección transversal, menos momento flector por la altura de ese punto, entre la inercia de la sección transversal, inercia de área. Esto, de nuevo, esto vamos a desarrollarlo apropiadamente, pero es para que lo vayan teniendo en cuenta. Por ahora, en esta precisa clase, cuando estamos hablando de esfuerzos normales, estamos hablando de por cargas axiales. Ya después, los esfuerzos normales se ponen un poquito más feos, un poquito menos agradables. Y bueno, tienes que también considerar la componente del momento flector que genera del esfuerzo, pues. Pero bueno, esto vamos a dejarlo como inciso para el que lea la clase en PDF. Muchachos, ¿alguno de ustedes prefiere leer las clases en PDF que verlas en YouTube? O sea, a eso no le veo mucho sentido, pero hay gente que prefiere leer que ver videos. Entonces, es un grupo muy pequeño. Pero como ambos formatos están disponibles, porque es muy fácil exportar esto a PDF. Exportar PDF. También se pueden exportar como imagen. Ok. Entonces, dicho esto, ahora sí puedo calcular, pues, el esfuerzo por carga axial en la sección transversal 1 va a ser N1 entre área 1. Y N1 ya sé que es menos 5 newtons. ¿Y quién es el área 1? ¿Tengo cómo calcularla? El área transversal de la sección 1. Ok, perfecto, Daniel. ¿Qué sería cuál? O sea, ¿cuáles son sus dimensiones? ¿Cuál es su base? ¿Cuál es su altura? Está bien si no se acuerdan. Aquí vamos al enunciado del problema. Para ver si eso les refresca la memoria. Ok, 0.5 metros por 0.6 metros. Muy bien. Por 0.6 metros. Entonces, vamos a calcular menos 5 entre 0.5 por 0.6. Y ustedes saben que voy a usar 4 cifras significativas. Son menos 16.6667 newtons sobre metro cuadrado, que son pascales. Ok. Entonces, vamos ahora con el esfuerzo cortante. Promedio. Este sí es promedio. Al esfuerzo normal por carga axial, yo le puedo quitar el gorrito, porque en general por carga axial siempre lo vamos a calcular así. Cuando es el total, tengo que sumar el del momento flector. Pero esto, a este esfuerzo normal, ya no le tengo que decir promedio, puedo decir esfuerzo normal por carga axial, el que ocurre por fuerzas que actúan en dirección axial al cuerpo estudiado. Pero el esfuerzo cortante, como dije, a los que vayan a ver mecánica de materiales 2, les van a decir cómo se comporta ese esfuerzo cortante en específico. Es un polinomio de segundo grado que es máximo en el medio de la sección transversal de la barra, de la viga. Pero bueno, entonces lo que quiero decir, esto sí es promedio. ¿Okay? Va a ser la fuerza cortante en esta sección 1 entre el área 1.
Esto va a ser igual a 0 newtons entre 0.5 metros por 0.6 metros. Y vaya que el esfuerzo cortante 1 es igual a 0.0000 pascales. Ok. Entonces, ¿qué hago ahora con la sección transversal 2? Tengo miedo, no sé qué hacer. Guíenme. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo empiezo? ¿Qué se les ocurre? ¿Los estoy incomodando? Espero que sí. Trigonometría. ¿Es lo primero que se te ocurre, Daniel? O sea, a ver. em, a ver, Daniel, ¿tú qué estás respondiendo de forma consistente en la clase de hoy? Usualmente también respondes de forma consistente. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? O sea, ¿qué tendría que hacer para abordar esta nueva sección transversal? Paso por paso, sin saltarte nada, hazme un resumen. Hallar la geometría de la sección. Ok, pero eso es lo único. O sea, ¿para qué quiero hallar la geometría de la sección? Que no sé si Daniel está escribiendo una respuesta específica o si se siente frustrado. Vamos a bajar. Ok. Fíjense, Daniel se dio cuenta de algo. Él dirá. Bueno, el esfuerzo normal en la sección 2 va a ser la normal 2 entre el área 2. Ok, vamos a ver qué dice Daniel. Porque la normal está aplicada en una área, okay, un área transversal que su normal no es paralela, cuya normal no es paralela a la dirección longitudinal de la barra. Ujú. A la dirección longitudinal de la barra. Ok, es correcto. O sea, en principio, la fuerza, lo que es una fuerza normal para nuestra barra completa, no, no va a ser una fuerza normal para la sección. Entonces, claro, por supuesto que necesito estudiar la geometría para saber quién es el área 2. Ok. No, está bien, Daniel. De todos modos, muchas gracias. O sea, ya con eso que dijiste estamos bastante bien. Ok. Entonces, fíjense, en realidad hay un detalle que es que, perfecto, no sabemos quién es el área 2 porque, fíjense, yo sé que esta altura de acá, si no me equivoco, son simplemente los 0.6 metros que dijimos antes. Sí, 0.6. Listo, o sea, la arista en Y de este cuerpo con forma de paralelepípedo alargado particularmente en una dirección. Pero ¿qué pasa? Cuando mi sección es la número 2, ya este 0.6 no es particularmente útil, porque en realidad mi nueva sección va a tener esta arista. O sea, esto en verde va a ser mi nueva arista, visto en el plano XY. ¿Sí lo ven? O sea, ya el área no va a ser 0.5 por 0. O sea, 0.5 por 0.6. Va a ser 0.5 por lo que sea que mida
esta arista en verde. Porque es el corte que estoy haciendo. Ese es el corte que estoy haciendo. ¿Todos ven eso? Sí, profe. Con el ángulo y el 0.6 podríamos hallar Eh, esa distancia. esa área. Sí, con el ángulo de 0.6 podemos hallar tanto la distancia segmentada en verde como el área 2. Perfecto. Y bueno, también hay otro mega detalle. O sea, y aquí es cuando la cosa se pone interesante, que es que cuando haces esta sección, o sea, en realidad habría que repetir el diagrama de cuerpo libre, porque la normal, como dijo Daniel, como Daniel asomó, la normal de esta sección ya no es la misma normal de la... Ya no es la misma normal de la barra. Entonces esto sería la normal, la fuerza de corte, que sería paralela a la sección, y el momento flector, que sigue haciendo esto. Y aquí estaría nuestra fuerza a sub x de 5 newtons. Y bueno, estos serían aproximadamente 15 metros. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de fuerza en X, pero antes me gustaría hacer un pequeño, dibujar la cruz, que siempre dibujamos en física 1 para problemas con planos inclinados. A mí me parece que, nah, no importa lo que me parezca, vamos a hacer el dibujo y ya. Este es mi eje X, qué bonito, eje Y, bellísimo. Y vamos a dibujar en azul mis ejes inclinados. Y este no quedó tan bonito, este quedó feito. Ah, lo dibujo de nuevo. Ahora sí, quedó bonito. Ok, ok, estoy conforme con la belleza de esos dos ejes en azul. Ok, este va a ser el cortante. Este vamos a poner eje B minúscula. Ah, no, sí, este es el cortante. Este le vamos a poner normal. En teoría, por los sentidos positivos con los que definimos estas fuerzas, ya, vamos a... Fastidio. Voy a hacerlo como tiene que hacerse. No es lo más cómodo, pero lo voy a hacer como se tiene que hacer. Como estos son por convención de signos los sentidos positivos de la fuerza cortante y de la fuerza normal, voy a decir que este es el sentido positivo de la fuerza cortante y este es el sentido positivo de la fuerza normal. Al eje en el que apunta la fuerza normal le estoy poniendo N minúscula, al eje en el que apunta la fuerza cortante V mayúscula le estoy poniendo V minúscula, V minúscula. Okay. Y bueno, vamos a pescar el ángulo de 30 grados, que me parece que se forma es aquí. Entonces vamos a pescarlo bien. Sí, con la vertical y el eje cortante. Aquí está. $30. Vamos a ponerle tita para que sea un poquito más genérico. Ya va. Ah, miren, no me equivoqué aquí. Tita está acá. Una sí, una no, una sí, una no. Acá. Acá. No, ya. Lo hice mal dos veces, qué deficiente, vamos. Y acá.
Entonces, fíjense, en realidad me conviene más descomponer esta fuerza horizontal que descomponer la cortante y la normal. Entonces eso es lo que voy a hacer. Porque claro, lo que quiero ya es la normal y la cortante. No me sirve de mucho tenerla... O sea, no me es particularmente útil tener una sumatoria de fuerzas en X en las que aparecen como incógnitas N y B, ni nada por el estilo. Entonces esta es la que voy a descomponer. Esta fuerza normal de 5 newtons, aquí está dibujada en negro, va a tener una componente normal y por supuesto, o sea, una componente tangencial que es esta y una componente normal que es esta. Entonces sumatoria de fuerzas en la dirección normal, vamos a tener entonces la normal hacia acá positiva más, ok, ¿cuál es la componente normal de esta? Es con el seno, que vamos a ponerle, de momento vamos a llamarle simplemente F, donde F es igual a 5 newtons, ok, más F seno de teta, ok, y esto tiene que ser igual a 0. La normal es igual a menos F seno de teta, que bueno, o sea, ustedes ya pueden ver que esto vale menos 2.5 newtons. O sea, menos 5 newtons por seno de 30, que es un medio. Listo. 2.5. No le pongo 4 cifras significativas en los decimales porque no es un resultado de los solicitados. Y da exactamente esto. ¿Okay? Si no diera exactamente esto, sí tendría que poner los otros 4 decimales. O dejarlo simbólico hasta poder llegar a un resultado para no perder exactitud paso a paso. Luego hacemos la sumatoria de fuerzas cortantes. Y por supuesto, aparece mi fuerza cortante en sentido positivo. Y la proyección de esta fuerza F en la dirección cortante apunta en sentido positivo o negativo del eje cortante, que es este. Profe, en el negativo, sí. Sí, en el negativo, correcto, porque o sea, aquí implícitamente hay una flechita aquí y aquí también hay una flechita acá. Listo. Ok. Entonces sería... Y es con el... Ah, ya va, entonces. Ah, esto era con el coseno. Wow. Qué vergüenza. Sí, era con el coseno. Esta en la normal. El eje normal es adyacente al ángulo tita. Entonces esto es F coseno de tita. Fíjense que... Qué error. Eso va a ser... Menos 5 newtons por raíz de 3 entre 2, que es el coseno de 30. Ok. Ok, entonces ahora sí, en la fuerza cortante, esta proyección, que sí es... vamos a borrar también este paso. F coseno de teta. Entonces, más F... seno de teta igual 0, entonces la fuerza cortante es igual a F seno de teta, y esto sí da 2.5 newtons, y sí da en el sentido preestablecido. Este esfuerzo sigue siendo compresión. Y ahora para hallar el área, bueno, es más de lo mismo en realidad. Tenemos nuestra hipotenusa H. Tenemos aquí, bueno, tengo que ver en el... mi hipotenusa es paralela al eje cortante, entonces después me ocupo de cuál es el ángulo. Esto era 0.6 metros. ¿Ok?
lo que estoy viendo... Ah, ya va, para que se ubiquen. Esto es lo que puse en verde. Ok. Y aquí voy a ver... Ah, mira, aquí está. Aquí está. ¿Ven cómo el eje cortante forma un ángulo tita con la vertical descendente? Bueno, perfecto. Aquí está tita. Entonces, por trigonometría... Wow. Qué interesante. Entonces, por trigonometría, h, o mejor dicho, 0.6 metros entre h es igual a coseno de tita, si no me equivoco. Entonces, h tendría que ser... Que bueno, este h lo podemos llamar d para... o y. Vamos a llamarlo y. Para que sea simbólico. Lo que quiero es que quede un resultado simbólico que podamos analizar un poco. Entonces, h va a ser igual a y entre coseno de tita. De modo que el área 2 simplemente va a ser h por z, donde z va a ser los 0.5 metros de profundidad. Entonces, área 2 es igual a y por z entre coseno de tita. Aquí voy a bajar un poquito esto para que el igual quede, la línea de fracción quede en medio del igual. Okay. Perfecto, entonces, de esta forma, el sigma 2 sería igual a, tomo mi fuerza que está por el coseno, n2 entre, bueno, ya va, esto, supongo que puedo haberle puesto en el diagrama v2, n2, 2, 2, 2, 2. Ok. Entre área 2, esto va a ser menos f coseno de teta entre y por z sobre coseno de teta esto va a ser entonces menos f coseno cuadrado de teta entre y por z. Y bueno, sustituyendo los valores numéricos, esto es 5 newtons, esto es 30 grados, esto es 0.6 y esto es 0.5. Voy a sacar esa cuenta. Menos 5 por raíz de 3 sobre 2, eso al cuadrado, entre 0.5, 0.6 por 0.5, como totalidad del producto, pero igual quiero narrarlo bien. Sigma 2 me da igual a menos 12.5 000 pascales. Ok, déjame ver si... estos no los encerré en cuadrado. Vamos a hacerlo para que quede más organizado. A fin de cuentas son resultados.
Ok. Coma. Ahora tau 2 va a ser igual a V2 entre área 2. Esto va a ser igual a F seno de teta entre Y por Z entre coseno de teta. Entonces, tau 2 promedio va a ser igual a F seno de teta coseno de teta. Bueno, que sea vicioso con las matemáticas, se puede ver que seno de teta por coseno de teta es seno de 2 teta entre 2. Perfecto, lo pueden poner así si quieren, pero no es estrictamente necesario. Entonces, yo meto esto en la calculadora. Por... Y esto me da 7.2169 pascales. Y no sé por qué puse este símbolo acá, que algunos le dicen ñangara, pero tiene otro nombre. Esto es una barra de promedio. Ok, muchachos, hay algo que quiero verificar. Quiero comparar sigma 1 al cuadrado más tau 1 al cuadrado versus sigma 2 al cuadrado más tau 2 al cuadrado. Porque en mecánica de materiales 2 se hace bastante de este análisis en círculos de Moore. Mecánica de materiales 2 tiene un parcial que es prácticamente solamente esfuerzos. Esfuerzos, bien detallado, bien matemático. Uy. Pero yo no me acuerdo de eso. Quiero hacer esta comparación. Entonces, aquí tau era 0. Entonces, esto sería como una medida cualitativa de... Una medida cuantitativa de los esfuerzos, la magnitud total del esfuerzo que siente la sección, pero no me citen con esta afirmación, es simplemente una referencia que les estoy diciendo. Entonces, vamos a ver, sigma 1 al cuadrado más tau 1 al cuadrado. Esto va a ser igual a... Y eso también va dentro de un recuadro. V2. Ok. Ok, esto va a dar 16.66667. Perfecto. Porque este era 0, por eso lo calculé directo. Entonces, ok, esto va a ser menos 12.5 pascales al cuadrado más 7 punto algo que no... 7.2169. No me cuánto eso. O sea, a ciencia cierta, muchachos, o sea, haciendo completamente esto, no recuerdo si esto tenía que dar igual por los lados. No lo recuerdo ni siquiera. 7.2169 al cuadrado
No, fíjense, no da igual. A ver. Nope, no da igual. 14.4338 pascales. Y la razón por la que no da igual es porque hay algo que se llama vector esfuerzo. Entonces, que depende de la normal depende del vector normal considerado. Entonces, la magnitud del vector esfuerzo puede variar dependiendo de la sección transversal considerada, incluso si es el mismo punto. Por claro, aquí en principio no puedes hablar de un único punto, pero sí podríamos decir, muchachos, que en promedio estamos hablando de que nosotros calculamos los esfuerzos en este punto. Muy bien, en el centroide de la sección transversal. Ese es el promedio que estamos estimando. Le estamos atribuyendo estas propiedades promedio al centroide de la sección transversal. Ahora, resulta que también hay algo que se llama tensor de esfuerzos, que se representa de esta forma. Ah, no quiero que esté en morado. Okay. Lo vamos a poner con los corchetes para que se vea más serio. Que es un tensor 3×3 sigma xx sigma xy sigma xz sigma yx sigma yy sigma yz sigma zx sigma zy sigma zz. Los que tienen subíndices iguales son esfuerzos normales, o sea, sigma xx es un esfuerzo normal, sigma y es un esfuerzo normal, sigma zz es un esfuerzo normal y todos los demás son esfuerzos cortantes. Es posible demostrar que este tensor es simétrico, pero ya eso quedará para la clase de mañana. Ya no hay chance de desarrollarlo como me gustaría. No recuerdo, muchachos, si en la notación convencional que nosotros usamos este tensor se escribe de esta forma o si se escribe traspuesto. O sea, porque algunos autores lo representan así, otros lo representan con el tensor traspuesto. Es equivalente porque termina siendo simétrico, pero el significado físico es un poquito distinto. Porque las filas y las columnas representan cosas distintas. Porque vamos a ponerlo de esta forma. Todo esto parte de un cubito, ¿ok? Un cubito infinitesimal. Fino. Y bueno, imaginemos que este es el eje X, este es el eje Y. No, a ver. Si esto es Y, Z, ¿hacia dónde tendría que ser? Están burda feos estos ejes.
Z tendría que ser así. Extraño. Ok, sigma XX es el esfuerzo normal que siente la cara de este cubito, cuya dirección normal es X, en dirección X. Ok, vamos a ponerlo así. El primer subíndice te dice a qué, cuál es el vector normal de la cara a la que corresponde este esfuerzo. Ok, entonces, el primer subíndice de este elemento, de este tensor, el elemento 1, 1 de este tensor, de esta matriz, si lo quieren, un tensor es una matriz con propiedades particulares, propiedades físicas particulares, por si acaso. En electrónica también hay algunos tensores específicos. Los tensores que nosotros usamos son de esfuerzos y de deformaciones. El punto es, este primer elemento de la matriz, este elemento 1, 1 de este tensor de esfuerzos, es, como su primer subíndice es X, corresponde a la cara del cubito, cuyo vector normal es X. Y como el segundo subíndice es X, es el esfuerzo normal que apunta en dirección X. O sea, este esfuerzo, si yo lo dibujara, estaría aquí. Sigma XX. Es perpendicular a esta cara cuyo vector normal es X y apunta también en X. De forma análoga, sigma XY estaría también actuando sobre esta cara, sobre esta misma cara, cuyo vector normal es X, porque el primer subíndice es X, pero apuntaría en dirección Y. O sea, es el esfuerzo que actúa sobre la cara cuyo vector normal es X, porque X es el primer subíndice, y actúa en dirección Y porque su segundo subíndice es Y. Y de la misma forma, tendríamos pues sigma XZ en esta dirección. De todos modos, todo esto lo vamos a poner más claro mañana, solamente para hablar un poco de qué se trataba esto, vean que hay una matriz y tal, que vaya madurando la idea en la cabeza y ya mañana vemos con qué se come esto, cuál es el queso detrás de esta tostada. Ok, entonces eso sería todo por hoy. ¿Tienen alguna duda? Las notas las van a tener para mañana en la mañana. De eso me encargo yo. Y bueno, buenas noches, Valeria. Te respondo después por Telegram, que vi que me escribiste, pero no he tenido tiempo de responder. A la orden, sí, ya cuando termine de revisar los exámenes te respondo bien. A la orden. Ok. ¿Alguna duda, muchachos? No, profe, hasta el momento no. Ok. Ok. Muy bien. Mega compu para auxiliar el problema que Daniel estamos... dijo algo, profe. Sí, sí, profesor, yo en mecánica computacional, para deducir y llegar al problema que estábamos estudiando, se usaba el tensor de tensiones. Sí, también se llama tensor de tensiones, correcto. Ok, o sea, no, está bien. Mañana explicamos bien ese concepto. Pero sí, no es una tontería. Traten de quizás no interiorizarlo del todo ahorita. No es algo por lo que se tengan que preocupar tanto. Pero si lo entienden ahorita es perfecto porque en Mecánica de Materiales 2, los que la vean van a ver esto hasta en la sopa. En Mecánica de Materiales 2 esto se ve hasta en la sopa. O sea, segundo examen de Mecánica de Materiales 2, dependiendo de cómo ordene el curso el profesor, esto se ve hasta en la sopa y de verdad se complica. Tiene cuestiones de geometría, cuestiones de rotación de tensores, cuestiones de autovalores. O sea, es una materia en la que la matemática se usa bien. Eh, y bueno, es particularmente útil cuando el profesor es bueno impartiendo todos estos temas de matemática, pero no siempre es el caso. Pero bueno, eso sería todo por hoy, muchachos. Buenas noches. Bueno, esperemos que salgan bien este segundo examen cuando yo lo dictamine según lo que corrija. Y bueno, mucho éxito. Vale, profe. Hasta mañana entonces. Hasta mañana. Buenas Buenas noches. noches, profe. Buenas noches. Hasta luego.